Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Un día cargado de información y de análisis, sobre todo después de una sorpresa, incluso para los protagonistas, la que se registró ayer en las urnas. En instantes habla acá en exclusiva quien sería el canciller de Sergio Massa en caso de asumir el actual ministro de Economía como presidente el 10 de diciembre. Gustavo Martínez Pandiani ya está aquí en los estudios de C5N para hablar de la inserción internacional de la Argentina que imagina el ministro candidato, el triunfador de las elecciones de ayer. ¿Qué rol va a jugar China, que salvó del default a la Argentina frente al Fondo Monetario? ¿Qué esperan de Estados Unidos, un aliado histórico de Massa que en los últimos meses pareció darle la espalda? En instantes habla de todo Gustavo Martínez Pandiani aquí. Quizás le estén conociendo la cara ahora, pero fue durante todos estos meses, créanme, una pieza clave en el armado del ministro. Dice que no, créanme que fue así el embajador Martínez Pandiani, aquí en exclusiva en los estudios de C5N. Y en instantes, además, Lucía Isikoff con una columna política que versa sobre lo que todos estamos queriendo saber a esta hora y por las 4 próximas semanas. Bienvenida, Isikoff. Gracias, Ale. Y nos metemos de lleno en el balotaje. ¿Y qué va a pasar con el grueso del voto opositor, el voto de Bullrich, el voto de Juntos por el Cambio? ¿Hacia dónde puede ir? Milei está directamente ofreciéndoles cargos a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich. Y por otro lado, Sergio Massa intentando cazar el voto de los radicales. Así que, ¿qué puede pasar? ¿Cómo repercute eso en el votante? Bueno, nos vamos a meter en ese tema. Claro, nadie es dueño, ¿no?, de los votos, y la pregunta de a dónde va a ir el voto opositor es la que va a mandar en las próximas 4 semanas. Pero no es la única. La otra, que ya tiene respuesta desde ayer, es cómo va a quedar el nuevo Congreso Nacional. Y para hablarnos de eso está Gabriela Vulcano. Bienvenida, buenas noches, Gaby. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo viene este nuevo Congreso? Donde Juntos por el Cambio baja la cantidad de integrantes en su bloque en la Cámara de Diputados y también baja el número en el oficialismo. ¿Sabes quién subió, pero con todo? Es La Libertad Avanza. Va a pasar de tener 3 diputados a tener 38 diputados, Ale. Les vamos a estar contando quiénes son estos legisladores que van a llegar al Congreso, a la Cámara de Diputados, al Senado. Hay influencers, hay periodistas, hay empresarios, los que serían los outsiders de la política, pero también llega la casta. Me prometiste alguna sorpresa, ¿hay alguna sorpresa, no? No la develemos todavía. Hay sorpresas que te van a gustar, Ale. Bueno, interesante. Esto, por supuesto, ya promediando un programa, como les dije, cargado de información. Un programa cuyo editorial hoy arranca con este fragmento de lo que dije anoche Sergio Massa. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. La grieta se murió, dijo Massa. Y claro, nadie presagiaba un evento como el de ayer, una remontada realmente tan notable como la que ejerció el peronismo. Claro, eran unas PASO en las cuales la sorpresa la había dado Javier Milei y últimamente las elecciones no se ganan, se pierden. Así como en las PASO había triunfado Javier Milei porque había perdido el oficialismo, pero ante todo había perdido la hasta entonces oposición tradicional de Juntos por el Cambio. Ahora, el que pareció perder fue Javier Milei. Se expuso demasiado, se agrandó, se creyó que ese primer lugar en las PASO era una adhesión a sus postulados ideológicos más extremos. Bueno, quizás hubo algo de todo eso, pero nada de eso empaña lo que ocurrió ayer en términos históricos. La remontada de ayer mal puede atribuírsele solamente a tal o a cual dirigente. Lo que pareció emerger fue una especie
de instinto de autopreservación colectivo frente a postulados que resultaban corrosivos de lo que entendemos como nuestra comunidad. Claro, eso es lo que pasó a partir del menú que dispuso la dirigencia para la población. Una población hastiada, harta, que había expresado ese hastío, ese hartazgo en las PASO, pero en la cual ahora no primó el bolsillo, ni primó tampoco ese sentimiento de rencor hacia la dirigencia. Primó otra cosa. Y eso es lo que explica por qué muere la grieta. Porque eso que no llegó a entender Juntos por el Cambio a tiempo antes de las PASO y que se llevó puesto primero a Horacio Rodríguez Larreta y ahora a Patricia Bullrich, es también lo que parece confundir ahora a Javier Milei. Un Javier Milei que le está pidiendo el voto a los mismos radicales por los cuales canta "El que no salta es radical" en el acto de campaña hace apenas 72 horas, a los radicales que veneran a un Raúl Alfonsín que él usaba de punching ball, y que hasta incluso llegó a decir este mediodía que estaba dispuesto a ofrecerle a la izquierda un lugar en su gabinete. Sí, zurdos de mierda en el gabinete de Javier Milei, así como lo escuchás. Claro, todo suena tan extraño ahora porque viene concatenado a la historia reciente. Y el primer análisis que alimentan las usinas oficiales, que es que el miedo le ganó a la bronca, yo creo que es acertado en un punto, pero es algo incompleto. En realidad, lo que pasó es que, contra lo que yo suelo decir, no primó lo material. No se votó por la economía. Quizás sí se votó por lo que intuyó el electorado que iba a ser la economía de Javier Milei. Primero vendida como una solución inmediata para el problema acuciante de la inflación, pero después explicada como un tortuoso camino de sufrimiento hasta lograr esa estabilización que, por supuesto, todos deseamos. No hay que marearse, porque esta no fue una buena elección para el peronismo, fue una mala elección. Scioli, en 2015, en la primera vuelta, sacó 38%, sacó más que Massa en esta primera vuelta. Pero claro, en 2015 vivía y gozaba de muy buena salud esa grieta en la cual, además, lo que iba dividido era el peronismo, no la oposición, como va ahora. Y en la cual, además, Sergio Massa tenía un tono netamente antikirchnerista, un tono que en aquel momento sintonizaba con la grieta, alimentaba la grieta. Ahora que haya desaparecido la grieta, desordenó a una oposición que ni siquiera entendió que lo que estaba pasando no era político, sino que era más bien social. Y que es el fenómeno que se llevó puestos a todos en las PASO. Ese hartazgo, ese recuerdo patente del desastre que fue la economía de Macri y esa sensación de cómo duele el bolsillo ahora, a la cual ahora vamos, por supuesto. Pero la grieta murió de vieja también, nos hartó, nos bloqueó durante 10 años. Hoy la economía tiene en todos los componentes del PBI, en consumo, en inversión, en exportación, lo mismo que hace 10 años. Y ese tiempo perdido es un tiempo que consumió nuestras energías sin que lo supiéramos siquiera, porque la grieta era algo que pasaba ahí, alimentado por poderosos intereses corporativos, por los grandes medios de comunicación que hicieron su negocio también con eso, pero estirada ya a un punto intolerable. Y eso es lo que ayer parece haber quedado muy claro en estas postales, ¿no? En los discursos de cierre de un comicio en el cual Milei no pudo cosechar ni un voto más que los que tuvo en las PASO. Porque fue lo mismo en porcentaje, y aunque hubo más gente que fue a las urnas, ese mismo porcentaje no se tradujo en más votos porque hubo otras alternativas que lo captaron. Mayoritariamente el peronismo, por supuesto, pero también otros, también los terceros en discordia, que es a donde ahora se posan los ojos de todos.
Ayer, en el búnker de Chacarita, donde ahí lo ven a Massa, no se pronunció el apellido Kirchner. Donde sí se pronunció 7 veces fue del lado de Javier Milei, que pareció querer agarrar, fresquito, antes de que lo enterraran, el clivaje que había recién terminado con las aspiraciones de Patricia Bullrich. Se bullrichizó en el momento en el cual nadie esperaba que lo hiciera. Igual que Bullrich se la retizó en el momento en el que nadie esperaba que lo hiciera. Y claro, es todo tan tumultuoso, pasa tan rápido, que casi perdemos la cuenta, pero la verdad, ahora está todo dado, no más que eso, para que Milei sienta ese techo arriba de su cabeza. No hay que apresurarse, por supuesto, porque los balances recién son los que se hacen, recién están ahí saliendo fresquitos, apenas están terminando los escrutinios provisorios. Pero qué interesante lo que acaba de salir un primer balance en carne viva, casi a moco tendido, de la revista Seúl. La revista Seúl es un think tank, una especie de grupito de intelectuales que publica todo el tiempo cosas en línea con el pensamiento de Mauricio Macri. Incluso ha terciado en la interna de Juntos por el Cambio durante estos últimos meses. ¿Y qué dicen esos intelectuales que, repito, hace un par de horas sacaron este primer balance en caliente? Escuchá, Ignacio Lavacchi, uno de ellos politólogo, dice, mientras los problemas de la ciudadanía se agravaban, la que era la principal fuerza de la oposición se dedicaba a dialogar consigo misma, en vez de hacerlo obvio, hablarles a los votantes. ¿Qué dice Julián Gadano, ex funcionario de Macri y también miembro de este grupo de la revista Seúl? Lo que nos llevó a esa interna es un error de diagnóstico. El que ganaba la interna tenía ganada la elección. La idea predominante fue que el premio era muy grande y el riesgo era muy bajo. Bueno, el riesgo fue altísimo. La lectura mecanicista aritmética que dice que todos los votos de Bullrich, como son antikirchneristas, van a ir a Milei, parece ignorar todo esto, porque estos intelectuales creen que el que más chances tiene hoy es Sergio Massa. Pero si Javier Milei no pudo cosechar ni un solo voto más, tiene que ver con las cosas que dijo desde las PASO para acá, con ese sobregire. Porque esto, el ajuste que había prometido Milei en su plataforma, ya lo sabíamos desde antes de las PASO. Y no había hecho mella que lo mostráramos. Ese ajuste de 5 puntos del PBI, que él dice que sería el triple en caso de que lo dejen ajustar durante un año, incluía un tarifazo por el 2% del PBI, incluía no solamente la privatización de las empresas estratégicas del Estado, sino también el fin de las partidas presupuestarias para aerolíneas, para AISA, para los trenes. Incluía el fin de la obra pública, que parece haber activado a muchos gobernadores peronistas que se habían hecho los distraídos en las PASO. Incluía el arancelamiento de la universidad pública, que cuando lo decía Milei no espantaba votos, pero cuando empezó a traducirse esa idea a que quien va a una universidad pública iba a terminar pagando 3 millones de pesos por año, empezó a calar más hondo. Incluía cosas absurdas como disolver el Inca, algo que llevó a los cineastas en absoluto embanderados con el kirchnerismo ni con el peronismo a decir, che, el Inca es autárquico y se autofinancia, ¿por qué lo quieren disolver? Bueno, esto también explica por qué en aquel momento no funcionó el miedo que ahora sí. Porque antes de las PASO había una grieta que ahora ya no. Y el techo de Javier Milei se expresa también en algunos aspectos de las encuestas que la pegaron en estas elecciones generales y que hicieron preguntas, no por la intención de voto, sino por los atributos de cada candidato. Fíjate esta, por ejemplo, de la CELAG de Alfredo Serrano Mansilla, que ayer estuvo con nosotros aquí analizando los resultados también en caliente. ¿Cuál es la mayor debilidad de Milei?, le preguntó a los votantes. En general, ¿eh? El 30% dijo violento, más del 20% chanta, cerca del 20% machista
y menos de los que los votaron dijeron que no tenía ninguna debilidad. Son debilidades con atributos muy negativos. Ser machista, por ejemplo, para las mujeres, que fueron mayoritariamente quienes inclinaron la balanza en favor de Sergio Massa. O violento, para una sociedad que ha vivido hace 40 años episodios de violencia que son ejemplo en el mundo, el terrorismo de Estado, y cómo se ejerció aquí, con la crueldad con la que se ejerció. Basta ir a la ESMA a verlo, ¿no? O a cualquiera de esos lugares donde, dice Milei, se libró una guerra. Hay otro gráfico que también preparé para ustedes sobre otra encuesta que hizo Pablo Semán. Pablo Semán ha estado aquí con nosotros, sociólogo, antropólogo. Hizo una pregunta muy original en la encuesta que hizo a último momento la semana pasada. ¿A quién le tenés más miedo? En las respuestas que cosechó, es una encuesta que se hizo en las estaciones de tren, el que más miedo daba era Sergio Massa, pero seguido muy de cerca por Milei y muy de cerca por Bullrich, casi los tercios que se insinuaron en las PASO y que ayer se replicaron ya distintos, ¿no? En 3 escalones separados. Ahora, fíjate este dato de abajo. Entre los votantes de Milei mismo, el 10% también dijo tenerle miedo. ¿Cómo alguien vota a un candidato al cual le teme? Es un misterio de los muchos que habrá que develar de esta elección, ¿no? También cómo gana un candidato con el 130% de inflación interanual, siendo ministro de Economía. Pero este es realmente una curiosidad internacional. Claro, al igual que el de los atributos, expresa esa dificultad para romper el 30%, aun cuando intente revivir ese clivaje moribundo de kirchnerismo-antikirchnerismo, cuando no hay ningún kirchnerista en escena. Había uno en las listas, pero que ni apareció en el escenario, Máximo Kirchner, cabeza de la lista de diputados bonaerenses, que además tuvo una muy buena cosecha a caballo de la boleta de Axel Kicillof. Ahora vamos a eso. Lo notable también en esta elección es el condimento internacional que tuvo. Lo vamos a hablar, por supuesto, con nuestro invitado, que en parte para eso está aquí con nosotros esta noche, pero cuesta recordar una elección en la cual haya pesado tanto el factor de los apoyos y de los retaseos de apoyo a nivel internacional. Ayer, por ejemplo, en el búnker de La Libertad Avanza, ahí en el Hotel Libertador, donde durmió Javier Milei en el piso 21, donde después durante un tiempo no se dejó ver hasta que finalmente apareció, estaba el hijo de Jair Bolsonaro, el tercer hijo, Eduardo Bolsonaro, el hombre que se va paseando en general con mala suerte electoral por los distintos países donde algún ultraderechista se presenta. Es un hombre que llegó el domingo a la mañana, Eduardo Bolsonaro, y dijo: vamos por la libre portación de armas, sin registrar que eso tampoco es un valor para la sociedad argentina, como sí lo puede haber sido para Brasil en su momento. Claro, a Milei también lo unen múltiples ataduras con Donald Trump, porque hay quienes, bueno, ven en Trump el guiño para que viniera a entrevistarlo acá Tucker Carlson, el expresentador de la Fox News. Steve Bannon, uno de los ideólogos de la expansión de la ola ultraderechista en Europa y uno de los creadores del fenómeno Trump, se confesó fanático de Javier Milei. Y claro, Trump no es que quedó en el pasado, está ahí agazapado para volver a la presidencia de los Estados Unidos en breve, si puede. El otro, ¿quién es? José Antonio Kast, el que casi gana en Chile cuando finalmente ganó Gabriel Boric, que al final no se dejó ver por acá, pero que tiene mucha gravitación en este momento en la política chilena. Todo esto, en general, antes pasaba de costado en una elección. Pero fíjate qué importante que fue del otro lado, por ejemplo, el Papa Francisco, que dio una entrevista a pocas horas de las elecciones para decir que la gente se deja engañar por falsos mesías, falsos profetas. Una alusión poco velada al tipo que había dicho que él era amigo de los regímenes totalitarios. O el factor Xi Jinping, el factor China, con el swap y el rescate previo a las PASO, que le permitió a Sergio Massa que no se disparara una hiperinflación antes de ese momento.
Claro, hay alineamientos que también pesan por el retaseo del apoyo. Joe Biden, quien uno pensaba iba a ser la plataforma de Sergio Massa con la llegada que tiene el tigrense a Estados Unidos y a Washington en particular, ¿no? A los pasillos del Departamento de Estado, algunos recovecos de la Casa Blanca. Bueno, Biden, nada. Ocupado en la disputa geopolítica con China, justamente, ocupado en Ucrania, ocupado en Palestina. Le dio la espalda a quien creíamos que podía disfrutar de ese apoyo. Y Lula, que expresó apoyos verbales, que dijo qué importante que es que no gane la ultraderecha en Argentina, que lo ha hecho en foros internacionales incluso también. Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Brasil podría haber sido un apoyo financiero mucho más importante para la Argentina en este año de sequía y de severa crisis económica. Está limitado Lula, es cierto, vamos a hablarlo también esto con quien podría ser el canciller de Sergio Massa en caso de él asumir la presidencia. Ahora, en este tramo de la campaña, Sergio Massa va a tener que empezar a hablar de algo de lo que no habló mucho. Cómo resolver las penurias económicas que arrimaron a una buena parte de la población a los brazos de la ultraderecha. Y acá hay algo que Massa puede soslayar durante un tiempo, justamente aprovechando ese reflejo de autodefensa colectiva que parece haber emergido en la sociedad, en esa muestra de resiliencia del peronismo también, que es cierto, no hizo una elección brillante, pero que se levantó y sacó 3 millones más de votos de la galera, la mitad de ellos en la provincia de Buenos Aires, un distrito estratégico. Todo eso le juega a favor a Massa, pero esto le juega en contra y es un tic-tac. Mirá la inflación de la semana pasada. Esto es lo que mide LSG, la consultora que en su momento fundó Martín Lustó. Hace poquito empezó el viceministro de Economía a publicar también la inflación semanal que nosotros venimos mostrando de esta fuente hace un montón de tiempo. Ese 4,1 que ves ahí es la inflación de después de las PASO, cuando Massa aceptó devaluar, como lo forzaba el Fondo Monetario, devaluar el tipo de cambio oficial, estoy diciendo, ¿no? El que rige para todas las importaciones y exportaciones, y eso inmediatamente se trasladó a precios. Bueno, la canasta básica subió ese 4,1 esa semana, después siguió aumentando a un ritmo menor, hasta que volvió a dispararse el dólar en el mercado paralelo. Ese casi 3% es el rebrote que hubo sobre finales de septiembre. Después parecía aplacarse con las medidas que dispuso Massa, pero volvió a escaparse el dólar. Y claro, por más que los diarios y los portales durante 3 días no reflejaron la cotización, la semana pasada era todo pánico. Y esas compras de pánico para cubrirse no fueron solo al dólar, sino también a cualquier producto dolarizado, lo cual alimentó, por el lado de la demanda, la inflación. Estamos hablando de un 3,9% en una semana y de precios que ya están en un nivel altísimo, que cabalgan a una velocidad ingobernable, endiablada. ¿Qué va a hacer Massa con esto? Es lo que tiene que empezar a detallar ahora. Y lo que empezó a detallar de algún modo, aunque no refiriéndose al tema clave, que es el salario. Esta placa que te voy a mostrar ahora la hizo el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el MATE, un grupo de economistas heterodoxos rosarinos. Nosotros la hemos mostrado ya, pero es muy elocuente porque justamente traduce esa pérdida acumulada. Primero mirá la siguiente placa, cómo ahí tenés el promedio anual en pesos constantes del salario bruto. Te da, bueno, un pico en el segundo kirchnerismo, después una fuerte caída durante todo el gobierno de Mauricio Macri, especialmente en la segunda mitad, y en el inicio de Alberto Fernández, un estancamiento en esos niveles bajos. La superficie de lo perdido, comparando con qué habría pasado si se hubiera mantenido el sueldo de cuando empezó su gobierno Mauricio Macri, mirá lo que equivale. Equivale a un auto 0 kilómetro. Y claro, se distribuye además esa pérdida de unos más de 7 millones de pesos, un auto
ahora están un poquito más, pero cuando mostramos esta placa hace un mes, mes y medio, te comprabas un 0 kilómetro con esa guita. Claro, es una pérdida que no solo asume el laburante asume la peor parte, casi 5 palos. El Estado asume otra parte en forma de cargas patronales, las obras sociales también y los sindicatos también. Y de esto habló Massa simplemente en términos temporarios, cuando sacó el bono para los trabajadores en relación de dependencia, el bono para los informales, cuando sacó todas las medidas de recomposición, incluso la devolución de IVA. Pero ahora va a tener que dar detalles a futuro para dar certidumbre. Y claro, lo que no puede ignorar de ninguna manera es esta pérdida acumulada, si quiere empezar por lo importante, para construir la legitimidad que esta elección evidentemente no le dio. Porque como digo, es una elección peleada de tercios, en la cual además surge un Congreso, decía Gaby Vulcano recién, que no le va a responder, si bien tendría la primera minoría. Ahora, los dueños del país, que también parecieron asustarse por su criatura, por su creación, por ese Javier Milei que los ayudó a correr la discusión a la derecha, no terminan de expresarse, porque acá va a aparecer una manta corta muy rápido. La manta corta es la que tapó, la que cubrió a esos que, mientras todos perdíamos, ganaban. Marcos Galperín, por ejemplo, votó desde su autoimpuesto exilio en Uruguay. Pero los otros, los que tienen menos militancia pública que el tipo más rico del país, el fundador del Mercado Libre, ¿por quién van a votar en el balotaje? ¿Por un hombre que no les garantiza poder controlar la fogata que él mismo dice que quiere generar para depurar la Argentina? ¿Por un hombre que puede poner en peligro el valor de sus activos en el país? ¿O van a votar por alguien con quien están acostumbrados a hablar desde hace 20 años? Bueno, yo que hablo con ellos creo que es bastante clara la elección. La pregunta es, ¿van a decir algo públicamente? Porque el fin de la grieta también expresa una forma de gobernar en la cual Sergio Massa se quiere referenciar, que es la forma de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner gobernaba con el apoyo de todos los grandes medios una vez que empezó a estabilizar el barco. Ahora, en un momento explotó la contradicción. ¿Por qué? Bueno, porque la puja siempre es por la rentabilidad. ¿Y qué va a hacer Sergio Massa con esos grupos que aumentaron los precios para cuidar una tasa de rentabilidad en dólares que consideran ganada por derecho propio? Bueno, es lo que todavía no sabemos. Es lo que todavía no sabemos. Fíjate en esta placa que hizo en este caso Cifra, el Centro de Estudios de la CTA, cómo durante 2021 y 2022, no vamos a seguir cada caso, pero acá tenés las líderes. Aluar, Ternium, Molinos, Río de la Plata, que subió el precio de todos los alimentos antes de este fin de semana. Aeropuertos 2000, de donde salió Milei, de ahí de las oficinas laberínticas de Humboldt y de Honduras y Bonpland, perdón, acá en Palermo. Arcor, que también viene aumentando los precios por encima del promedio para proteger su rentabilidad en dólares. Fíjate, todas recomponen. Venían con una tasa de rentabilidad del 7, del 14, rentabilidades altas en algunos casos en 2015, las suben con Macri, caen con la depresión del declive macrista, pero después de la pandemia, fíjate cómo se disparan. Y se disparan ahora también, en los momentos en los cuales todos nos empobrecemos porque nuestros ingresos van por debajo de la inflación. Bueno, Massa de esto sí empezó a hablar hoy en una reunión, una conferencia de prensa que dio para corresponsales extranjeros. Dijo lo siguiente. El presupuesto argentino tiene un paquete de beneficios tributarios y presupuestarios que están afectados centralmente a beneficios empresarios, a sectores económicamente muy concentrados. Eso representa 4.8 del PIB, 4.8 del PBI. Y he planteado la necesidad de que ese presupuesto que mandamos con 0,9 de déficit se sancione con 1% de superávit y que ese superávit surja
del tratamiento de recortes de beneficios presupuestarios y tributarios que venía sancionando año tras año el Congreso. Es impresionante porque Massa dice los beneficios impositivos para las grandes empresas representan casi 5 puntos del PBI, o sea, fíjate, casi lo que quería borrar de un guadañazo Milei, y lo aprobó año tras año el Congreso. ¿Quién presidía el Congreso en estos últimos años? Sergio Massa. Los beneficiarios de esas gigantescas transferencias de recursos del Estado a los balances de esas empresas hablan todo el tiempo con Sergio Massa. ¿Cuánto están dispuestos a poner para evitar que el país dé ese paso adelante hacia el abismo? Todavía no queda claro. Lo que sí adelantó Massa es que los va a tentar, que por ahora la estrategia es la de la zanahoria y no tanto la del palo. Escuchá. Desde mañana, para fortalecer las reservas argentinas, vamos a ampliar el programa de fortalecimiento exportador a todas las actividades. Todo el complejo exportador argentino, bienes intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios, va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación, 70% ingresado por lo que se denomina el mercado único libre de cambios, 30% ingresado por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación. Esto equivale más o menos a los beneficios de la última edición del dólar soja, que después fue dólar minería, que después fue dólar auto, que después fue dólar petróleo. Ahora es para todos. Es como una devaluación para los exportadores. Claro, les van a reconocer en vez de 350, unos 500, 550 pesos por dólar, lo cual es una tentación a liquidar, pero además a alimentar el mercado de los dólares paralelos financieros. Una estrategia de Massa para frenar la corrida en los paralelos. ¿Cuánto liquidarán los que tienen todavía millones de toneladas de granos ensiladas? No se sabe, pero este fin de semana hubo otra noticia, además de las elecciones. Llovió, y llovió un montón. Con lo cual, los productores que decían, yo no liquido, pero no porque esté boicoteando al gobierno o porque quiera especular con que suba el dólar después. No liquido porque con los pesos no tengo mucho que hacer y como no llueve, todavía no sé si invertir o no para sacar el grano. Bueno, mirá, esto es lo que muestra Germán Iturriza, un experto en comercio exterior que tiene conocidos en toda la zona núcleo y que le van reportando las precipitaciones de cada lugar. Es alucinante. Yo les podría mostrar un mapa pluviográfico o alguna cosa más técnica, pero la algarabía con la que le mandan las fotos de la lluvia estos productores de distintas zonas del país ayer a este especialista, me parece que valen más que 1000 palabras. Casi llorando de emoción. Les mandaban lluvias que presagian, por ejemplo, una cosecha de trigo para este diciembre de 14, 15 millones de toneladas. Lo contrario a lo que pasó el año pasado, una abundancia. No digo una lluvia de dólares, porque eso es lo que decía Macri, pero claramente una situación de mayor holgura. El sueño de Massa es alimentar con esa holgura un proyecto político de tan larga data como fue el kirchnerismo, pero no el kirchnerismo. Massa, con el poder que supo conseguir en este tiempo, con el conocimiento que tiene de los distintos recovecos del Estado y con la capacidad de rosca y de maniobra que mostró también en estas elecciones, incluso maniobrando sobre los campamentos adversarios, se ve en ese espejo. Se ve en el espejo de Néstor Kirchner. Lo que pasa es que en algunas cosas las condiciones son parecidas y en otras no. Fíjate vos, la deuda que tenía Néstor Kirchner cuando empezó su mandato con el Fondo Monetario Internacional era de 9.500 millones de dólares. La de ahora es de 45.000. La deuda pública externa total, o sea, toda la administración central, como porcentaje del PBI, denominada en dólares con el exterior, era del 68,5% y ahora es del 30%. ¿Por qué? Bueno, porque después de esa marca vino la renegociación de Lavagna y de Nielsen, que la bajó a menos de la mitad. Pero fue una negociación muy agresiva.
como la que dice ahora Massa que va a encarar después de lo que él considera un canje pésimo llevado adelante por Martín Guzmán. ¿Podrá? ¿Querrá? ¿Lo dejarán? ¿Tendrá los apoyos suficientes? Es lo que hay que ver todavía. Porque el marco de reservas, yo ahí te puse las reservas brutas, que es casi algo a lo bruto. Las reservas que tenía Néstor Kirchner eran de 11.000 millones de dólares, apenas por encima de la deuda, pero esas, que ahora no son ni la mitad de lo que le debemos al fondo, en realidad hay que restarle un montón de pagarés. Pagarés que le fue poniendo el Tesoro durante este tiempo al Banco Central. Las reservas netas están en menos 6.000 y pico. O sea que el margen que tiene Sergio Massa es mucho menor que el que tenía Néstor Kirchner para maniobrar. Incluso ante una situación internacional que pueda ser venturosa para la Argentina, el litio, vaca muerta, los alimentos y todo. Fíjate vos, la desocupación era algo que asolaba a la Argentina en 2013. En mayo de 2013 era 20,4%. 3 años después era la mitad. Hoy no es un problema, pero el problema son los salarios bajos. Por eso digo que es una deuda que Massa no puede desatender. Y la inflación. Néstor Kirchner tenía una inflación anual del 14,3%. Ah, no sé si tenés la placa arreglada, Rodo, porque esta es la que quedó. Es la que quedó mal. Bueno, están cruzados los datos. La inflación anual en ese momento era del 14%, ahora es del 124%. Y la pobreza, que era del 48%, ahora es del 40%. Claro, el salario mínimo es de la mitad. Y desde ese piso hay una inquietud, una ansiedad por aumentarlo mucho más que esos 120. Néstor Kirchner fue muy acompasado en la recomposición de los sueldos. Disculpen la imprecisión, francamente habíamos preparado la placa, tenía unos errores y la queríamos corregir a tiempo. Son días de elecciones y es difícil. Pero lo que queda claro es que la cuesta que tiene por delante Massa es una cuesta empinada. No es algo fácil. Ni ganar en el balotaje dentro de 4 semanas, ni gobernar y convertirse, como él sueña, en Néstor Kirchner. Porque además, tiene una disputa por la conducción del peronismo. Una disputa con quien, paradójicamente, lo salvó. Axel Kicillof. De los 3 millones de votos más que consiguió Massa, 1,5 millones, lo sacó este hombre, que piensa muy distinto a él, pero entre quienes decidieron abrazarse de cara a estos comicios. La pregunta es, ¿esa sociedad hasta cuándo va a durar y cómo puede proyectarse hacia un liderazgo que ninguno de los dos quiere que sea solamente para el corto plazo? Algunos elementos simplemente para pensar una sorpresa que todavía no termina de consumarse, porque si algo está claro es que no está todo dicho con el resultado de ayer. Antonio Kast, el chileno que vieron recién, parecía derrotadísimo por un Gabriel Boric que se impuso en su momento con la fuerza de las movilizaciones contra Piñera, y ahora que fracasó la constitución de la izquierda chilena, el nuevo proyecto que hay en danza le dicen la Castitución directamente. Es una carta magna retrógrada, llena de conservadurismo, en línea con este émulo de Milei del otro lado de la cordillera. No está fácil, no está ganado. Haría muy mal en creer eso el oficialismo. Pero lo de ayer, sin lugar a dudas, fue una sorpresa que todavía tiene catatónicos a los ultraderechistas. Gustavo Martínez Pandiani, gracias por venir a Brotes Verdes. Gusto estar acá con vos. ¿Se sintió defraudado Massa por Estados Unidos en esta campaña? No, de ninguna manera. Sergio Massa tiene una mirada muy pragmática de la política exterior y sabe que lo importante siempre es el interés nacional. Esto te permite a vos operar al mismo tiempo con varios jugadores internacionales. Sergio ha desarrollado en los últimos 10 años... Todos los que queremos un cambio no trabajamos... Un muy buen vínculo con Estados Unidos, pero también lo ha hecho con China, con Europa, con Brasil y con los países de la región en general. Y vamos trabajando en la medida que el interés nacional nos va llevando a un lugar o a otro. Cuando no se pudo recibir del Fondo Monetario en un momento dado lo que esperábamos en términos de un reembolso, Sergio fue creativo, fue a la CAF, fue a China, fue a Qatar y allí encontró un apoyo.
accedió a ese financiamiento, en una semana obtuvo los fondos del Fondo Monetario y volvió entonces con sus compromisos. Todas las medidas que desplegó después de las PASO fueron en contra de eso que comprometió ante el Fondo Monetario. Mirá, con el Fondo Monetario, Sergio ha tenido el timón bien duro, fuerte. Es muy difícil negociar con el Fondo Monetario porque, como vos sabés, existen lo que se llaman las condicionalidades. Sí, claro. Y a veces vos tirás y a veces se tira el otro y se va, tira y afloja. Nosotros lo que hemos hecho claramente es evitar que en la negociación con el fondo los que paguen sean los abuelos, los trabajadores, la infraestructura de la Argentina. Acordate que el Fondo Monetario durante la negociación no quería que terminemos el gasoducto, no quería la moratoria jubilatoria. Massa dijo, no, eso no, nosotros vamos a seguir adelante con lo que queremos. Y el ajuste no lo va a pagar la gente común. Eso a veces te permite a vos ir y venir. No es un problema, no es una señal de debilidad. Lo que es en realidad es una señal de que el timón lo tenés fuerte y no vas a aflojar. Hay cosas que se pueden negociar con el fondo y hay otras que no. Cuando el precio lo pagan los jubilados, o los laburantes, o los estudiantes, Massa se pone firme y dice que no. ¿No pagó en parte el Pato, el jubilado, que no es de la mínima, que no recibió los bonos este año y que tiene su haber por debajo de lo que No, porque tenía un si año hubiese atrás? sido el Pato de la boda, no hubiese habido moratoria jubilatoria que le permitió a un montón de abuelos hoy jubilarse. Bueno, el Fondo Monetario no quería que eso sucediera. Es cierto, decía que no. Es cierto, pero es otro el jubilado del que te hablo. Bueno, el jubilado que no es de la mínima. si estuviéramos en una situación ideal, no estaríamos conversando. Claramente acá hay un problema. Me parece que parte de lo que pasó este fin de semana con las elecciones, Alejandro, es que la gente le reconoció a Massa que se tiró arriba de la bomba cuando nadie se tiraba arriba de la bomba, se puso a cargo, puso el pecho, y en lugar de decir, rompamos todo, porque esto anda mal, dijo, reconozco que no anda del todo bien, pero vamos a arreglarlo. Y esto vale para la política doméstica y también para la política exterior. Vos dijiste recién que era una campaña que había estado cruzada con muchas influencias, ¿no? ¿Coincidís? Sí, claramente. Te voy a dar un ejemplo concreto. A ver. El Mercosur. Nosotros sabemos, somos conscientes que hay cosas en el Mercosur que no están funcionando en la mejor versión. Pero ¿qué propone Milei sobre el Mercosur? Romperlo, como la mayoría de las cosas. Romper con Brasil, romper con China, romper la posibilidad de entrar a BRICS, romper el Mercosur. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de arreglarlo. ¿Y cómo se actualiza el Mercosur? ¿Cómo se consolida? Modernizándolo, entendiendo lo que está pasando. Nosotros escuchamos muy bien a todos los socios del Mercosur. Entendemos algunas preocupaciones. Pero el Mercosur requiere el consenso. Hoy dijo Massa en la conferencia de prensa con los corresponsales, el Mercosur nos permite negociar con 300 millones de habitantes como un mercado y con el PBI correspondiente. Somos mucho más fuertes si negociamos con el mundo como Mercosur que si vamos cada uno por su cuenta. ¿Esperás algún tipo de ayuda de Brasil antes del Brasil se ha 19 de portado noviembre? muy bien con nosotros, además de lo que vos decís, la parte emotiva, sentimental. Lula ha sido realmente una persona pero muy cariñosa con Sergio cada vez que tuvo un encuentro. Sí, sí, cariño sí, pero reales no. Pero no es así tampoco. Mira, nosotros hemos tenido con Brasil desde muy el comienzo de la administración Lula, una relación con Haddad, con todo. Fuimos rápido, yo lo acompañé a Sergio, fuimos a Brasil, nos reunimos con ellos y estamos estudiando y poniendo en práctica ya financiamiento de exportaciones con el BNDES, el Banco de Desarrollo de Brasil. Estamos trabajando en lo que se llama compensación de monedas locales, porque acá el problema es que no tenemos los dólares. La pregunta es, cuando vos no tenés las divisas, ¿qué haces? Tenés dos opciones. Una ficticia, que es decir, voy a dolarizar sin dólares, y otra real, que es armar un programa de exportación, de inversiones, que es lo que está proponiendo Massa. Su programa de política exterior es básicamente vender trabajo argentino en el exterior. Así como suena. Por eso quiere cambiar el servicio exterior en su funcionamiento, en su autopercepción, para qué estamos los embajadores, los diplomáticos de carrera. Yo hace 30 años que soy diplomático de carrera. Y te puedo asegurar que conozco muy bien el cuerpo diplomático. Hoy dijo que no quiere que tomen más champán en los cócteles. Yo te voy a decir lo que yo veo desde adentro, 32 años de carrera. Sé lo que hacemos bien y sé lo que sabemos y que podemos hacer mejor. ¿Qué podemos hacer mejor? Es enfocarnos a la producción nacional, ocuparnos de que las pymes se exporten. Poner toda la energía en exportaciones con valor agregado, no primarizar la exportación, basta de eso, y atraer inversiones productivas. Porque acá, si vos no creás puestos genuinos de trabajo, no salís adelante. No hay solución mágica, no hay dólares que caigan del cielo como algunos otros propusieron. Nos ponemos a exportar
turismo receptivo, inversiones productivas, es lo que tiene Massa en la cabeza hace mucho tiempo, no es algo nuevo. ¿Dónde te imaginás que haría su primer viaje como presidente Massa? Eso está por resolverse, son cosas que se deciden más hacia adelante. Por supuesto que nuestros socios comerciales fundamentales hoy son los que son, que irónicamente son los que quieren eliminar los demás. 15% de las exportaciones de Argentina van a Brasil, 10% de las exportaciones de Argentina van a China, 5% de las exportaciones argentinas van a la India. Acá tenés el 30% de lo que exportamos hoy. Pymes, son 1.500 pymes, no son grandes empresas. Hay pymes que a veces tienen 150, 200 laburantes. Eso significa que vamos a mirar a dónde están los mercados, no por una mirada ideológica. Sergio no tiene una mirada ideológica de las relaciones internacionales. ¿Milei sí? Pero claramente sí. Dice, no voy a negociar con los comunistas. Parece un chiste que vas a desestimar a tus 3 principales mercados, tu destino de exportación, por una razón ideológica, porque son comunistas o a veces dicen medio comunista, depende del día que lo agarrás. Me parece que es poco serio, la Argentina no se puede dar ese lujo, tenemos que cuidar los mercados porque ahí es donde está la generación de dólares. Hay quienes dicen que Milei evalúa la posibilidad de no presentarse al balotaje. Bueno, es algo que tendrán que explicar aquellos que lo dicen. Yo lo que te puedo asegurar es que este domingo hubo alguien que proponía romper todo porque estaba enojado. Y hubo alguien que dijo, no vamos a romper todo, vamos a corregir lo que haya que corregir y vamos a construir. Mirá los verbos que sonaban del otro lado. Aniquilar, exterminar, romper, destruir, una cosa que nunca se vio. No peleamos con el Papa, no peleamos con los varones, con las mujeres, una cosa increíble. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué queremos hacer? Arreglar lo que no funciona bien, no lo escondemos abajo de la alfombra, ¿eh? Sabemos que hay muchos problemas para resolver. Pero los problemas los resolvés haciendo mejor, no rompiendo todo. ¿Qué rol tuvo en la elección las declaraciones, la declaración que hizo sobre todo Alberto Venegas Lynch respecto del Vaticano, romper relaciones, pero en general el enfoque que tuvo Milei hacia el Nosotros no sabemos exactamente cuál fue el daño que produjo, pero sabemos que nos indignó. Hoy Sergio dijo en una conferencia de prensa que el argentino más importante de la historia, que es el Papa Francisco, no merece ser tratado de esta manera por nadie, no por Milei, por nadie. ¿Habló con él? No, eso es otra cosa. Mirá, hubo muchos jefes de Estado y muchos jefes de gobierno que lo llamaron a Sergio para felicitarlo. Bueno, por eso él es un jefe de Estado, es el jefe del Vaticano. Son conversaciones privadas. Un mensajito, un mail, algo. No voy a darte un comentario porque no lo sé. Lo que sí te puedo asegurar es que hubo mucha gente que se tranquilizó mucho, jefe de Estado, ni hablar de los embajadores que siguen este proceso muy de cerca, porque estaban preocupados por lo que pensaban podía ser un salto al vacío. Por lo menos decime de qué región. Mirá, la gente en la Argentina dijo no a un salto al vacío. Y también en el mundo había la misma preocupación. Muchos presidentes latinoamericanos, muchos presidentes europeos, mucha gente de la Casa Blanca, que vos decías estaban enojados, hoy lo llamaron a Sergio, ayer a la noche, y le garantizaron que se habían quedado mucho más tranquilos después del resultado electoral. La Argentina no puede darle más inestabilidad a un mundo ya bastante inestable. ¿Y la gente quería previsibilidad, certidumbre, y eso es Sergio Massa. Vos dijiste muy bien, lo conocen. Hace 10 años que Sergio construyó una red de contactos internacionales en el mundo entero. Te permite conseguir el swap de China y al mismo tiempo hablar con el Consejo Nacional de Seguridad en Washington. Lo que pasa es que esos compromisos también pueden impedir las rupturas necesarias para torcer eso que entregó a la gente a Milei. Si vos tenés el interés nacional como eje central de tu política exterior, no te va a pasar, Alejandro. Sergio tiene muy claro que la bandera celeste y blanca va antes que cualquiera. Esto vale para Malvinas, esto vale para negociar con el fondo, ¿Y si el fondo... esto vale para negociar con China. Nosotros no vamos a hacer nada que afecte al interés de los laburantes, de las pymes, de la producción nacional. ¿Y si el fondo insiste en que hay que afectar ese interés? Vamos a seguir diciéndole que no es posible. ¿Le va a prestar más plata a China, ellos. por ejemplo? No, vamos a seguir trabajando con todos. Nosotros no hacemos una discriminación ideológica de nuestras relaciones internacionales. Pero vos viste lo que comparé con Néstor Kirchner. No está la plata para pagarle al fondo en 2 años como hizo él. Hay un futuro promisorio el año que viene, el año siguiente. La Argentina va a entrar en un círculo virtuoso con una energía distinta, con una ecuación financiera que te va a permitir que no solo no vas a tener que importar energía, sino que vas a exportar energía. Está el litio, están los minerales raros, están las tierras, está el cobre, está la producción, que yo coincido con vos, la producción de trigo puede ser una producción récord el año que viene. Y además, ¿sabés quiénes están? Los argentinos, Alejandro. Nos quisieron convencer de que somos un país de porquería, que somos un desastre y que nos merecemos todo lo mal que nos va.
No creemos eso. Hay muchos argentinos muy valiosos, científicos que son un orgullo para nosotros, acá y en el exterior, artistas que son un orgullo para nosotros, acá y en el exterior. La Argentina no es solo recursos materiales, también somos recursos humanos. Y te voy a decir una cosa más. Vamos a cambiar la forma en que negociamos los acuerdos internacionales. Todos los acuerdos internacionales que se negocien bajo la presidencia de Massa van a ser acuerdos win-win, donde nosotros también ganamos. No queremos ser más solamente proveedores de materia prima. Queremos ser socios. ¿Queremos un acuerdo con la Unión Europea? Por supuesto que sí. ¿Queremos cualquier acuerdo con la Unión Europea? No. Queremos un acuerdo que nos ponga a nosotros en una capacidad de iguales y de socios. Porque cuando vos sos socio de un proyecto, te comprometés más. Si ganás, ganamos los dos. ¿Están dispuestos los países ricos a eso? Por supuesto, porque además la guerra ha cambiado la situación de las cadenas de suministro en el mundo. Hoy tenemos en la Argentina y en América Latina lo que el mundo está demandando. Tenemos energía y tenemos proteínas. Tenemos alimento y tenemos litio. Bueno, los dos, tenemos cobre y tenemos minerales raros. En ese sentido, los dos candidatos hablan de explotar eso a como dé lugar, tanto Milei como Massa. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que nosotros lo vamos a hacer de la mano entre Estado y privados, ¿Y él? Juntos. No, él dice que el Estado no va a negociar ni siquiera acuerdos comerciales. ¿Eso implica entregarle más a los países Pero Alejandro, extranjeros? ¿vos te imaginás a las pymes del Gran Buenos Aires o a los aceituneros de Catamarca yendo a negociar acuerdos comerciales a Ginebra o sentarse en la OMC, que no van a poder porque son estados los que están allí? Es una locura pensar que el sector privado puede reemplazar al Estado en las negociaciones económicas internacionales. Yo hace 32 años que trabajo en este rubro. Ahora estoy negociando como embajador en Suiza el acuerdo Mercosur-EFTA, los países europeos que no son Unión Europea. Cuando yo me siento con mis colegas, me siento con tipos parecidos a mí. Somos los que negociamos. Después viene el sector privado y hace los negocios, las inversiones, las exportaciones, pero no vamos a dejar tiradas las pymes de la Argentina y que se vayan a arreglar con Brasil o que vayan ellos a negociar a la Unión Europea. Es disparatado. Vamos a seguir asegurando desde el Estado argentino los acuerdos fitosanitarios, los acuerdos de aranceles, evitar las barreras arancelarias y pararancelarias, porque ese es el trabajo que hace el Estado, no lo hace el sector privado. Luego el sector privado se beneficia. Y nosotros, Sergio lo ha dicho hace 10 años que viene insistiendo en que hay que trabajar de la mano, público y privado. Esa es la gran diferencia. Nosotros no queremos romper nada, no queremos destruir nada, no queremos exterminar nada. Queremos que funcione mejor la cosa. ¿Queremos la educación pública? Sí. ¿Funciona fantástica siempre? No, pero la vamos a mejorar. ¿Funciona fantástica la salud pública? No, pero la vamos a mejorar. Lo peor que podés hacer con eso es romperlo porque no te gusta cómo funciona. Gustavo, gracias por venir a Brotes Verdes. A vos. Quédense, porque está aquí ya en nuestros estudios Chipi Castillo, Cristian Castillo, el 5º diputado de izquierda que entra al Congreso. Va a ser el bloque más numeroso que tenga la izquierda hasta ahora que haya tenido, pero la pregunta se impone. ¿Qué pasa con los 800.000 votos de Miriam Bregman? En instantes la respuesta y las columnas de Gabriela Vulcano y Lucía Isikoff. Quédate. Gracias por quedarse hasta las 12:30. Tenemos Brotes Verdes. En un ratito, Lua Isikoff con las primeras proyecciones de dónde puede ir el voto opositor. Antes, Gaby Vulcano y las caras del Congreso que viene. Adelante, Gaby. El Congreso que viene, Ale, va a ser un Congreso muy, pero muy heterogéneo, no solamente en lo que tiene que ver con las distintas posturas políticas, sino también en los perfiles. Van a ingresar cerca de 35 diputados nuevos de La Libertad Avanza. Javier Milei sabemos que hizo una campaña basada en la anticasta y trató de buscar candidatos outsider, pero también algunos que vienen de la vieja política. Claro. Te voy a ir contando quiénes son los legisladores que van a ingresar al Congreso de las distintas fuerzas políticas. Nos vamos a focalizar un poquito más en lo que es La Libertad Avanza, porque obviamente son los nuevos. Es la novedad, claro, obviamente. Son los nuevos. Bueno, hay una que ya casi todo el mundo conoce, ¿no? Hay una que casi todo el mundo conoce y sobre todo porque en las últimas horas hemos hablado bastante en los distintos medios de comunicación de Lila Lemoine. ¿Quién es Lila Lemoine para algún distraído que no tenga absolutamente ninguna idea de quién es? Es una cosplayer, es maquilladora, así se presentaba ella las primeras veces que dio entrevistas contando que iba a ser la candidata de La Libertad Avanza. Los más chicos la conocen por su alias de TikTok, por su nickname.
Es Lady Lemon. Lady Lemon, Sí. muy Sí. bien ahí. Ah, yo no tengo TikTok, pero... Sí, claro. Directamente hablan así de ella. Lady Claro. Lemon dijo esta cosa, no sé qué. Así es, pero en los últimos días tomó su nombre un poco más de Sí, claro. de sonido, Por se quiere. el escándalo. Por el escándalo. ¿Qué escándalo? Bueno, entre otras cosas propuso que haya un proyecto de ley que ella iba a presentar directamente como su primer proyecto de ley para que los padres que decidan no querer reconocer a sus hijos lo puedan hacer. Y después de los comicios, cuando empezaron a ver algunas caras largas dentro del búnker de La Libertad Avanza, ella empezó a tuitear diciendo muy enojada que de alguna manera se habían perdido votos, no se había conseguido sacar una mejor performance a partir de estas alianzas que se habían hecho con Luis Barrio Nuevo. Sí, fue una noche de furia de Lady Lemon. noche- Porque primero la culpaban a ella por la derrota y ella empezó a decir, soy yo, no es Barrio Nuevo, no es hablar de venta de órganos, no es hablar de venta de niños. Y bueno, claro, empezó la lista de los reproches, después borró los tweets. Sí, se Pero- peleó con Iñaki Gutiérrez, uno de los asesores de Milei en lo que tiene que ver con redes sociales y demás. Bueno, va a llegar al Congreso, va a ocupar una banca Lilia Lemoine. Otro que también escuchamos mencionar en los últimos días es Alberto. En realidad es el hijo. Este es el prócer. Este es el padre, no va a ser este. que Ellos va le a dicen llegar. el prócer a este que tiene 83 años. Sí. Él es el que propuso romper con el Vaticano. El hijo que es el que dijo que si hay escuelas con educación sexual integral, las tienen que pagar los padres, no el Estado, es el que va a entrar como diputado. Sí, que también se llama Alberto Venegas Lynch, Sí, pero todos es se llaman conocido como Berti. Él propuso esto que decías vos, Ale, y fue un poquito más allá. Dijo, bueno, que sean los padres que paguen esa decisión de que haya ESI en las escuelas, y agregó y que le pasen las partes por la cara a los niños. Sí, la que verdad, haya drag queens que le pasen las partes por la cara. muy desagradable. También habló de la posibilidad de privatizar el mar. Fueron algunas de las declaraciones que hizo en los últimos días y siempre se erige como uno de los voceros de La Libertad Avanza, también por esto que decíamos antes de su padre, que también se llama Está bien. Alberto Venegas Lynch. Pero estos dos los conocemos, Vulcano. estos dos los Dame conocemos. dame nuevos. Marcela Pagano, que es periodista, colega. la conocemos. También la es vimos. otra. ¿Quién es María Celeste Ponce? A ver, acércala, Manchi, porque me parece que esta no la tiene nadie, ¿eh? La cuarta en el orden de esas fotos que ves ahí a continuación. ¿Quién es? ¿Otra cosplayer? Es influencer. Ajá. Es una diputada que va a entrar por la provincia de Córdoba, también muy cercana a Milei. Ella estuvo mucho tiempo como líder de los Pumas Libertarios, una agrupación que milita los postulados de La Libertad Avanza. Pero sobre todo se hizo muy conocida a partir de las redes sociales. Y viste que a Milei en general le gusta todo lo que tiene que ver con influencers y tuvo mucha llegada. Me asusté cuando empezaste la frase. No. Tuvo mucha llegada la figura de Milei justamente a través de las redes sociales y sobre todo a la franja etaria más joven. Bueno, ahí está entonces la exponente de los Pumas Libertarios. Así es. ¿La del lado quién es? Después tenemos a ver que no estoy viendo Rocío, acá. ahí está. Rocío Rocío ahí está. Bonacci. Rocío Bonacci. ¿Quién es? Rocío Bonacci en una entrevista que dio este año dijo, a mí no me interesa la política. Muy bueno. Dijo, no me interesa la política. Es hija de militantes y su padre, José Bonacci, tiene un sello en la provincia de Santa Fe que suele alquilarlo. Esta vez se lo alquiló a Javier Milei, esta estructura partidaria necesaria para poder competir en las elecciones en esa provincia. Y en algún momento el padre de Bonacci tuvo vínculos con Biondini, Ale. Ella es una diputada, una de las diputadas más jóvenes, pero como te decía... Perdón, Biondini, el referente del nazismo en Argentina, ¿no? Así es. Ella es una de las diputadas más jóvenes de La Libertad Avanza,
va a llegar con esta frase que te decía, no me interesa la política, pero quiero cambiar las cosas. Que, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Personaje de Capusotto. Sí, vamos a ver qué pasa en el Congreso, porque en el Congreso sí o sí te tiene que gustar la política a la fuerza. Vas a tener que sentarte en tu banca, discutir y todo lo que tiene que ver con los procesos que se dan para poder debatir un proyecto de ley. Suponemos que va a presentar proyectos de ley, pero bueno. Y hablando de procesos... Hablando de procesos, también está Ricardo Bussi. Finalmente ingresó como el único diputado por la provincia de Tucumán, por La Libertad Avanza. Lo conocemos, es hijo del genocida Antonio Bussi. Es presidente de Fuerza Republicana en esa provincia y es defensor no solamente de lo que hizo su padre, sino que acompañó mucho a Milei en el discurso negacionista de que no fueron 30.000 los desaparecidos, de relativizar lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar. Incluso llegó a repetir palabras casi textuales que lo escuchamos decir al propio Milei respecto a que lo que sucedió durante la última dictadura fue una guerra y que como mucho hubo excesos y que son cosas que pasan en guerras de estas características. Como dijo Macera, ¿no? En su momento. Como dijo Eduardo Macera en lo que fue el juicio a la primera junta militar. El Graf dice el primo de Pampita. Sí. Anda directo ahí, porque no puedo esperar. Bueno, entonces te empiezo por lo último. El primo de Pampita, Martín Arduaín, es diputado provincial de La Pampa. Ajá. Y es el primo de Pampita. Sí, claro. El marido de Pampita quería ser intendente acá en la ciudad de Buenos Aires. No lo consiguió. No lo consiguió. Pero el primo sí entra a la legislatura de su provincia. Sí, y ahora va a ser diputado nacional. Ah, ok. Claro, ahora va a ser diputado nacional. El primo de Pampita, le podemos decir ahora, Martín Arduaín. Sí, te decía, diputado provincial, dice que no tiene mucho vínculo con Pampita, que no la suele ver. Mirá, qué pena. Pero, bueno, algún cumpleaños deben haber compartido. Seguro. Y veíamos también que está Maximiliano Guerra, que entra por Juntos por el Cambio. ¿En serio? Igual que el primo de Pampita, sí, entra por Juntos por el Cambio, va a ser uno de los era candidato en la diputados ciudad, ¿no? En la ciudad y va a ser uno de los diputados de Juntos por el Cambio que ingresa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otro de los que también ingresa, Martín Yesa, intendente de Pinamar. Sí, claro. Este es más conocido, ¿eh? Sí, más conocido. Entró por poquito, casi quedaba fuera. Ayer a la noche en el búnker de Juntos por el Cambio estaban, pero cruzando los dedos porque parecía que quedaba afuera. Así que, bueno, finalmente ingresó. ¿Qué pasa en el Senado, Ale? Te hago una cortita de quiénes van a ingresar, por lo menos 4. Va a estar Alicia Kirchner, ex gobernadora de Santa Cruz. Bueno, todavía saliente, todavía es gobernadora de Santa Cruz. Que de alguna manera el Congreso va a ser una especie de reducto del kirchnerismo, del cristinismo. Van a ingresar en la Cámara de Diputados, por ejemplo, Luana Volnovich, Carlos Castañeto, todos dirigentes muy, muy cercanos a Cristina Kirchner. Y acá vemos otro diputado, Bruno Olivera. Sí, Bruno Olivera Lucero. Sí, ¿Quién es? Que No lo conozco. es un empresario. Es dueño de varios gimnasios en la provincia de San Juan y es contador. Él dice, yo soy totalmente outsider, vengo a representar los intereses del ciudadano común, entra por La Libertad Avanza, vamos a ver qué pasa con eso. Y ahí vamos a tener a todos estos diputados y diputadas mezclados. Vamos a ver también cómo se reconfigura el Congreso, porque va a depender mucho de qué es lo que pase en el balotaje, qué es lo que suceda en esta segunda vuelta. Depende quién sea el presidente de la nación, si es Sergio Massa o es Javier Milei, va a haber una reconfiguración al interior tanto del peronismo como de La Libertad Avanza. Gracias, Gaby. Son las caras que vamos a ver ahora más seguido, así que está bueno ya empezar a conocerlas. Ahora sí, algo de humor y venimos con el Chipi Castillo y después con Lucía Isikoff. El proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir
si va a hacerse cargo del hijo o no. Y los padres financian ese colegio si quieren mandar a sus hijos ahí y que le pasen las partes por la cara a sus hijos con el tema de los drag queens. Creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. ¡Karina! ¡Tráeme la motosierra! ¡Que me quiero cortar la p***! La gran incógnita, desde acá hasta el 19 de noviembre, la empieza a develar Lucía Isikoff. Bueno, la empezaron a develar en realidad anoche los dos principales candidatos que quedaron de cara al balotaje. Y arrancamos por, bueno, algo que se va a definir en las próximas horas, que es qué posición van a tomar Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que ya tienen ofertas concretas de Javier Milei. Milei, que ya había anticipado antes de esta última elección, de la elección general, que quería a Macri en un rol internacional. Macri, Ale, que te digo que quedó en el medio de todos los pases de factura de Juntos por el Cambio. Muchos lo apuntan como el gran gestor de la derrota. Él que quiso evitar el parricidio, entonces primero se encargó de matar él a Larreta, después a Bullrich, digo, elogiando cada vez que pudo a Javier Milei. Y ahora tendrá o no premio consuelo. Bueno, quedó muy explícito en el discurso de Milei de anoche que algo le quiere ofrecer a Macri. Y hay que ver estas discusiones, ¿no? Macri tiene ganas de agarrar, digo, Macri tiene ganas de decir, voten a Milei. Ahora, ¿le conviene o no le conviene? ¿Puede quedar pegado a una nueva derrota ya? Perdió su candidata, a la que terminó apoyando así a regañadientes. ¿Qué puede pasar con Milei? Bueno, Bullrich también tiró algunos centros anoche y hoy Milei directamente, después de decirle montonera tirabombas en jardines de infantes, porque a ese nivel escaló la discusión política, si se la puede llamar así, hoy dijo que ha sido una excelente ministra de Seguridad y que él perfectamente le ofrecería ese puesto en su gabinete. En modo gatito mimoso, diría Miriam El gatito Bregman. mimoso ya hizo una oferta concreta a Patricia Bullrich. Mañana hay reunión del PRO. Porque aparte lo interesante es lo que pero no está con pasando. él. No. Hay Ok. una reunión del PRO porque buscan presionar para que haya una posición conjunta, ¿no? De todas las caras del PRO. Te decía, lo interesante que está pasando es que no solo puede implosionar Juntos por el Cambio por las distintas posturas, sino que también hay mucha tensión adentro del PRO. ¿Para qué lado va a ir cada uno? Y ahí obviamente nos tenemos que posar en Horacio Rodríguez Larreta. Lo tenemos a Larreta ahí porque hoy ya dijo, no hay forma de que Larreta apoye a Milei. ¿Por qué dice esto? Un pequeño recordatorio. Mirá lo que decía Milei de Horacio Rodríguez Larreta cuando le preguntaban por él. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. Bueno, ¿qué tenía que ver además? No entendemos muy bien la lógica del razonamiento, pero así estaba, bueno, la relación. Ya Larreta lo blanqueó y dijo no hay posibilidad, ¿no?, de apoyar a Milei. Tampoco quiere apoyar a Sergio Massa, su amigo, histórico amigo de Larreta, porque dice, yo no me puedo prestar a eso. Está Máximo Kirchner en la lista, está el kirchnerismo, no tenemos nada en común. Pero es más fuerte la bronca de Larreta hacia Milei, y hay un sector del larretismo, te hablo de Santilli, de Ritondo, hasta de Monzó podemos pensar, ¿qué van a hacer en un balotaje? Monzó ya había insinuado, ¿no?, que tiene más en común con lo que puede ser una presidencia de Massa que la de Milei. Así que a pensar qué puede pasar ahí, mañana a la mañana hay reunión del PRO, así como la va a haber de todos los partidos que integran la coalición de Juntos por el Cambio, porque quieren llegar a que cada partido llegue con una posición firme cuando sea el encuentro general, que aparentemente va a ser este miércoles, y ahí ver si pueden llegar a una postura común. Ya te anticipo que no, está dificilísimo. ¿Y por qué está dificilísimo, Ale? Porque vamos a ver la postura de los radicales, y arranquemos por Martín Lustó. Martín Lustó que, recordemos otra escena que pasó hace poquito, se cruzó en un canal de televisión colega con Javier Milei. Lustó fue a encararlo, a darle la mano cuando se cruzaron en el pasillo, y Milei le puso el puño y le dijo que a él la mano no se la da. Esa es la relación que tiene Lustó
con Milei. No solo se trata de vínculos personales, sino de miradas políticas. Milei, que vos lo contabas hace un rato, decía que hacía punching ball con la cara de Alfonsín, que dice que los radicales, bueno, son lo peor del sistema político. Es muy difícil que los radicales presten su voto o llamen a votar a Milei contra el kirchnerismo. Y lo blanqueaba hace poco Jacobiti. Lo podemos... Bueno, escuchémoslo, Jacobiti. Lo escuchamos, lo tenemos por ahí. Dale. No lo puedo decir ahora porque traicionaría a mi candidata ahora, que es Patricia Bullrich. Lo que sí tengo claro que no votaría, es imposible que vote por Milei por las cosas que dice. Creo que le agrega a la política una violencia a la cual no estábamos acostumbrados, ¿no? Independientemente de la responsabilidad de cómo llegamos hasta acá, que por supuesto son del gobierno nacional, del ministro de Economía y de todos los que estuvieron antes. Bueno, en la UBA no le ha sido ajena la violencia a Jacobiti en su modo de ejercer política, pero la verdad, esta declaración, que fue antes de las elecciones, generó muchísimo ruido. Y me consta que había hablado con un encumbradísimo dirigente peronista antes de hacer esta declaración. Yo la verdad los veo mucho más cerca de asumir como directamente en un gabinete de Massa que de votar a Milei o siquiera mirarlo de cerca, ¿no? Sí, no hay posibilidad de que los radicales o ese sector del radicalismo apoye a Milei. Y la verdad que generó ruido lo de Jacobiti porque Patricia Bullrich todavía no había perdido, él lo decía ahí, y ya estaba abriendo la puerta a la posibilidad de una negociación con Massa. Eso va a suceder y ahí viene, Ale, lo clave, que es qué les va a ofrecer a los radicales. Miremos también a Gerardo Morales, porque ahí está la principal incógnita. Esta foto que te traigo es de 2014, un año antes de que ganara la gobernación en Jujuy, apoyado directamente por Sergio Massa. Son amigos. Participó, no hace falta ir tan lejos, porque participó hace muy poquito de un acto que también generó revuelo, donde estaba Sergio Massa, que dijeron que era una cuestión institucional, con gobernadores, pero puso la cara, se sentó ahí, y un Gerardo Morales que no hay ninguna posibilidad, y ahí está tensionando con Macri, porque no hay ninguna posibilidad de que Morales apoye a Javier Milei. Lo clave es qué les va a ofrecer, de qué forma va a abrir el gobierno Sergio Massa y, por supuesto, son acuerdos de la dirigencia que no tienen por qué trasladarse al votante. Ahora bien, la pregunta es también por las banderas, porque así como Milei se bullrichizó y repitió el discurso de Juntos por el Cambio, que puede llamar a algunos de sus votantes, tal vez, a los votantes de Bullrich, a apoyarlo a él. Bueno, Massa está haciendo lo mismo, está hablando de la educación pública, está hablando de una reforma laboral moderna, pero que no quite derechos a los trabajadores. Les hace todos guiños, ¿no?, a un electorado. Y cerramos, Ale, con Elisa Carrió. ¿Qué puede pasar con la coalición cívica? Hubo ya un comunicado hoy que presenta Maxi Ferraro que dice vamos a quedar ajenos en esta discusión. Más o menos llama a la libertad, al libre voto de los partidarios de la coalición cívica. Carrió, que había sido durísima, diciendo que se venía el fascismo con Milei. Yo lo preguntaba antes de la elección a gente cercana a Carrió, me lo dijo de hecho Marcela Campagnoli, que es amiga de Carrió. Decía, bueno, para Lilita Massa también es lo peor del sistema político, con lo cual, bueno, es muy difícil que se tire para alguno de los dos en un balotaje así. Presidente de la coalición cívica, presidente Carrió. Vamos a ver de Carrió para abajo qué nexos puede tender, sobre todo Massa, porque lo de Milei estaba muy difícil, con algunos dirigentes de la coalición cívica. Y bueno, para cerrar, Ale, mañana reunión del PRO, pasado mañana probablemente la reunión de Juntos por el Cambio, y ahí vamos a tener alguna novedad sobre si hay una posición conjunta, que hoy está muy difícil. Muchísimas gracias, Lu, muy completo. Y además es la pregunta del momento, ¿no? La que le voy a hacer también a este hombre que va a asumir el 10 de diciembre como diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, docente universitario, él, luchador de toda la vida, un hombre que he visto dar clases públicas a las 7 de la mañana en frente de universidades durante años. Gracias por venir, Chipi. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Ustedes tienen posición tomada frente al balotaje? Estamos discutiendo cómo expresar la posición, dentro de que, obvio, no vamos a votar a Milei y no le vamos a dar apoyo político a Massa. En ese marco estamos haciendo las discusiones al interior de cada uno de los partidos del Frente de Izquierda, y después trataremos de consensuar una posición común, sabiendo que gane quien gane, vamos a tener que salir a la calle a enfrentar las políticas de ajuste y de sometimiento al Fondo Monetario Internacional, que creo que es lo que se viene en Argentina, porque ninguno de los dos candidatos
que van al balotaje va a expresar el interés del pueblo trabajador. ¿No te convenció el posible canciller de Massa que estuvo ahí en esa silla recién? No me convenció y además, digo, lo que él dijo es un país exportador de materias primas, donde, esto ya lo había dicho Massa, ¿no? Que la cordillera de los Andes es una torta que hay que recortar. Entonces, creo que tienen en ese aspecto, vos se lo preguntabas también y se lo decías, tienen un elemento similar de un país basado en la exportación de materias primas para juntar dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional, con bajos salarios y precarización laboral, ¿no? Y ese lugar subordinado en la División Internacional del Trabajo. Y me parece que, bueno, que el pueblo trabajador tiene que tener conciencia que vamos a tener que pelearla en el periodo que se vienen vencimientos muy fuertes de la deuda, y que también decía algo que Massa no ataca a los jubilados. Bueno, se ve que en su familia no tendrá jubilados y jubiladas, o que cobran la mínima con bonos, son 124.000 pesos, y ni hablar de los otros que perdieron más de un 20% con el actual gobierno, o que no les pasó la devaluación, porque yo ahora escucho que el propio Massa decía, no, yo lo de Guzmán hizo el acuerdo, pero cuando él era presidente de la Cámara de Diputados, él defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo de Guzmán, lo articuló con ese señor que ustedes mostraban, que era Gerardo Morales. Entonces, creo que lo que hay que pensar es que más allá del voto, porque yo entiendo que mucha gente se asustó de Milei y hizo un poco el voto espanto, el voto tren fantasma, ¿no? Bueno, Miriam decía hoy a la mañana el voto tren fantasma. Yo creo que tuvo algo que ver eso para explicar la elección del otro día, porque bueno, todo lo que... Coincido con Pablo Moyano cuando dijo Milei le hizo un poco la campaña a Massa en los últimos días, y bueno, y llevó una parte de los votantes ahí, pero muchos lo hicieron con la nariz tapada, sin tenerle ninguna confianza, sabiendo que van a tener que salir a la calle a pelear y a enfrentar sus políticas. Y bueno, yo creo que eso es lo que hay que tener conciencia, que hay que preparar una fuerza política de los trabajadores y que vamos a tener que resistir, y también disputar una base de la juventud que se fue con Milei, ¿no? Que creo que vamos ahora a vamos a eso. Ahora te quiero preguntar sobre eso específicamente, porque además vos estás en contacto todo el tiempo con la juventud, sí, que son tus alumnos. Miriam Bregman también dijo algo hoy, que no son lo mismo. Bueno, pero... ¿Vos pensás eso? Es una obviedad que son proyectos políticos distintos. Ahora, eso no significa que ninguno de esos dos proyectos exprese los intereses de los trabajadores. Cualquiera que escuche la entrevista completa de Miriam va a ver que dijo algo más que eso, que creo que es obvio, porque son fuerzas políticas distintas que se van a enfrentar en un balotaje, pero eso no significa que nosotros le tengamos que dar el apoyo político a una de esas dos fuerzas políticas. Pero sin darle el apoyo a Massa, ir un paso más allá de decir que no son lo mismo porque son dos fuerzas políticas distintas, y hacer alguna consideración respecto de las aberraciones que propone Milei respecto de mercantilizar todo lo que sea humano. Bueno, pero no hay nadie que ha enfrentado a Javier Milei como fuerza política y sus ideas como lo ha hecho el Frente de Izquierda. Digamos, yo creo que el papel de Miriam en los debates, que fue muy importante y logró un gran reconocimiento, entre otras cuestiones, creo que ayudó a desenmascarar el lugar de Javier Milei. 100%. No solo digo con lo del hit, el gatito mimoso del poder económico, sí, sino en un montón de otros terrenos. Y creo que ese enfrentamiento nosotros lo vamos a continuar en todos los terrenos contra una extrema derecha que no se sabe si va a ser una estrella fugaz que se va a empezar a agotar o si va a ser algo duradero, pero en cualquiera de las hipótesis es algo que hay que enfrentar consecuentemente. Ahora también hay que enfrentar las políticas de ajuste fondomonetaristas que viene llevando adelante este gobierno y que expresa Sergio Massa. En el fuero íntimo, me imagino que lo deben discutir también. Si estuviera peleadísimo, si fuera por un voto, ¿no les cambiaría? No depende de lo que vamos a decir nosotros, eso depende de lo que van a hacer los electores. Sí, nosotros vamos a tener una posición para mostrar nuestra independencia política, que es lo que siempre creemos que hay que sostener y que hay que tener frente a la Argentina que se viene, porque, a ver, vamos a un realineamiento muy grande del sistema político. Creo, Ale, lo que estamos viendo hoy tiene un aspecto de ficción. Las coaliciones políticas, digamos, cuando ahora se hacen las cuentas de lo que van a ser diputados cada uno, van a cambiar. Van a cambiar después de noviembre. ¿Cómo se va a realinear el peronismo que ha recambiado su fuerza? Vamos a ver. ¿Qué tipo de gobierno haría Sergio Massa si gana? Vamos a verlo. Juntos por el Cambio. ¿Dónde van a ir los diputados franquicia de Javier Milei? ¿Dónde van a terminar?
nadie lo sabe, algunos están con el cartelito ya me vendo, si es que no ganan. Lo único que se sabe es que los 5 del Frente de Izquierda vamos a estar luchando, defendiendo los intereses de los trabajadores, y creo que es una conquista muy importante porque nuestra voz es la que dice lo que otros callan, ¿no? Los que vamos a denunciar el extractivismo, los que vamos a plantear la necesidad de defender los intereses de la clase trabajadora, los que vamos a poner al frente la lucha por la reducción de la jornada laboral sin afectar el salario y sin aumentar los ritmos de producción. Bueno, demandas, pero para plantear un cambio de fondo que es que gobiernen las y los trabajadores. Ha mostrado la izquierda contra lo que suele reprocharle el peronismo, que votó, por ejemplo, últimamente a favor de medidas de este gobierno y de Massa mismo para restituir parte del poder adquisitivo conculcado por los últimos años. ¿Vos creés que va a seguir en esa senda esta bancada de 5? Mira, nosotros cuando hay leyes a favor de los trabajadores, obvio que implican conquistas, las votamos. Ahora, si vos haces toda la cuenta, en realidad votaron muchas más veces, 59 veces juntos por el Cambio y el Frente de Todos, digo, bajo el gobierno de Alberto con nuestra oposición. Nosotros votamos otras leyes a favor de los trabajadores, como alguna de las que vos mencionás. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos le han votado quitar exenciones impositivas a los grandes empresarios. Esta que dice que va a sacar más ahora. Sí, pero ellos le votaron a Galperín sacarle los impuestos, ¿no? Con la Ley de Economía del Conocimiento, retenciones cero a las automotrices. O ahora, digo, Massa habla, pero ahora acaba de dar el dólar soja, vos lo hablabas al principio, extendido a todos los sectores exportadores. Entonces nosotros, beneficio a las patronales, jamás votamos. Si hay conquistas para los trabajadores, las votamos, las impulsamos y peleamos por nuestros proyectos que los hemos presentado. Y bueno, estamos ahora en el debate de reducción de la jornada laboral. Está el proyecto que presentó Nicolás del Caño, que bueno, tiene sus características especiales, pero siempre sabiendo que las cosas se consiguen con la lucha y con la movilización de la clase trabajadora de los sectores populares. Nada se consigue esperando que venga de arriba, y eso lo decimos, y a quienes ahora me va a tocar a mí nuevamente ser diputado nacional, yo he sido diputado provincial, sabiendo que es una banca de lucha y al servicio de la movilización, porque no es, digamos, solo con voto como se cambian las cosas, sino se cambian con la lucha de las y los trabajadores, y como te decía, hay que hacer un cambio de fondo para que cambie el poder de manos, ¿no? Deje de estar en manos de un poder económico que nos trajo este desastre que es la Argentina, que tiene 400.000 millones de dólares en el exterior, para que pase a poder de los que producen la riqueza social, que son los trabajadores, a los cuales los explotan, y vamos a decirlo, vamos a nombrar las cosas como son, sacándole la plusvalía, ¿no, Ale? Por supuesto, es un docente de sociales, no deja de ser preciso en los términos. Gracias por venir, gracias por esperar, Chipi. No, muchas gracias. Ustedes nos reencontramos el próximo lunes, por supuesto, como siempre en esta cita obligada a las 11 y hasta las 12:30, aquí en Brotes Verdes. Chau.